Hola, soy Bea de La Soleta Arte en Cocina y el día de hoy les voy a compartir una receta salada. Ya tenía mucho que no les compartía por aquí por el canal algo salado porque como se podrán dar cuenta soy fan de lo dulce. Entonces hoy toca una receta salada y les voy a compartir un pastel azteca de mole. Normalmente el pastel azteca se hace verde o se hace rojo, bueno, así es como lo conozco yo, la verdad hay muchísimas versiones. Pero se hace con salsa roja, con salsa verde, otra gente lo hace con salsa roja y rajas y elotes, le ponen pollo, otros le ponen carne, entonces son diferentes variedades. En esta ocasión lo vamos a hacer con mole rojo y lo vamos a hacer con pollo. La verdad, esta preparación que les voy a dar yo del mole, es una pasta de mole que la vamos a enriquecer un poco con algunos ingredientes. Pero también esta base que les voy a dar del mole les puede servir perfectamente para hacer un pollo con mole y les queda delicioso. En esta ocasión vamos a hacer la torta azteca, o pastel azteca, espero que les guste mucho. Recuerden que en la descripción del video encuentran los ingredientes y pueden imprimir su receta en www.lasoleta.com. Entonces vamos a empezar con la receta. Entonces vamos a comenzar haciendo primero nuestra salsa de mole. Vamos a necesitar ingredientes súper básicos. Voy a estar utilizando 2 tomates, que estos tomates los asé en un comalito, luego les quité muy bien la piel y ya están listos. O sea, no están en crudo, sino están ligeramente cocinados por el asado que tienen. Entonces los voy a agregar aquí a mi licuadora. Son 2 tomates. También voy a agregar cebolla. Es una cuarta parte de una cebolla. Voy a agregar mi pasta de mole, ¿sí? El mole que a ustedes les guste, la pasta que a ustedes les guste de mole, la vamos a agregar aquí. Son 250. Y tengo, obviamente, cocí yo mis pechugas y las cocí. Cuando las cozo las pechugas con hueso, porque es como tienen más sabor, le pongo un tomate, media cebolla, 2 ajitos, ramitas de cilantro, para que el caldo me quede con un poquito de sabor. Lo único que no le pongo en este caso es sal, ¿sí? Y es bien importante cuando suelte las impurezas, las pechugas, porque traen el hueso, sueltan impurezas, quitárselas con una espumadera para tener el caldo lo más limpio posible. Y aún así queda a veces un poquito con sedimentos y todo. Lo que hago yo ya para que quede totalmente cristalino es poner en un colador, pongo un filtro de café de esos de papel y ahí cuelo mi caldo. Y entonces ya queda perfectamente transparente. Entonces es importante que reserven caldo donde cocinaron las pechugas, porque en lugar de agregarle agua a nuestro mole le vamos a agregar el caldo de pollo para que tenga sabor. Entonces aquí aproximadamente voy a agregar como una taza y media. Y voy a licuar estos 3 ingredientes, la pasta de mole, la cebolla y el tomate. Si ustedes se fijan, quedó algo semilíquido, ¿sí? Es normal que quede así. Lo que pasa es que el mole, cuando se empieza a cocinar, se empieza a espesar. Entonces nos vamos a ir a la estufa y ahí le vamos a agregar una tablilla de chocolate grande, chocolate abuelita, y le vamos a agregar 2 cucharadas de azúcar. Esto es muy al gusto de cada quien. La verdad a mí me gusta más dulzón que picante el mole, pero si ustedes no les gusta tan dulce, les sugiero que agreguen media tablilla de chocolate, es de las grandes, media tablilla y una cucharada de azúcar, lo prueben y si hace falta le ponen más. Entonces vámonos a la estufa. En un sartén caliente vamos a verter nuestra salsa. Vamos a esperar a que empiece a hervir un poquito nuestro mole para agregar la tablilla de chocolate y el azúcar. Si se fijan, ya empezó a hervir y se empieza a espesar, empieza a ver un poco más espeso del centro. Entonces vamos a agregar nuestra tablilla de chocolate y el azúcar. Yo la verdad ya lo tengo muy medido, ya sé que esta es la cantidad que me gusta de chocolate y de azúcar, pero sí sigan mi recomendación de agregar la mitad y van checando si les gusta así o un poquito menos dulce. Y vamos a disolver la tablilla de chocolate aquí con el calor.
y permitiendo que se vayan integrando también todos los sabores. En cuanto el mole empiece a hervir, cada vez se va a espesar más. Entonces voy a agregar más o menos otra taza de caldo de pollo aproximadamente. A lo mejor les va a parecer que quedó muy líquido, pero van a ver que en cuanto empiece a hervir, todo vuelve a espesar. Y una vez que nos aseguramos de que todo está disuelto, lo vamos a dejar ahí que empiece a hervir y aproximadamente va a hervir entre 5 a 10 minutitos hasta que tenga la consistencia deseada. Es importante también probar y rectificar si le hace falta más azúcar, más chocolate, un poquito de sal, lo que ustedes quieran. Yo ya lo acabo de probar y para mí está bien. Yo la verdad normalmente lo dejo un poquito más espeso cuando lo utilizo para pollo con mole, pero en este caso, como voy a hacer el pastel azteca, lo necesito como una salsa que no esté completamente hecha agua. Si se fijan, tiene consistencia, pero lo necesito así porque como le voy a agregar aquí el pollo, va a espesar un poquito más. Entonces, en este momento voy a agregar el pollo desmenuzado. Está desmenuzado finito, la verdad esto es como ustedes quieran. Lo voy a agregar y lo voy a mezclar muy bien con todo el mole. Y esto lógicamente le va a dar espesor a la salsa. Y también necesito que el pollo se penetre bien del sabor del mole. Entonces, si se fijan, ya cambió la consistencia por el pollo que le agregamos. Por eso es necesario que no lo dejen muy espeso. Si lo dejaran muy espeso no hay ningún problema, agregan un poquito más de caldo de pollo y listo. Pero esta es la consistencia que necesitamos. Voy a dejar aquí a hervir mi pollo unos 5 minutos aproximadamente para que se integren muy bien los sabores y continuar con nuestro pastel azteca. Aquí tengo un sartén con un poco de aceite y es necesario pasar las tortillas, darles una pasadita ligera para que queden cubiertas de aceite para preparar nuestro pastel azteca. Una vez ya tenemos listo nuestro pollo con mole y nuestras tortillas pasadas por aceite, vamos a empezar a armar nuestro pastel azteca. Voy a partir unas tortillas por la mitad. Mi refractario ya lo tengo engrasado un poquito para que no se me vaya a pegar y voy a empezar a acomodar las tortillas con las líneas rectas hacia afuera. Aquí voy a partir esta por la mitad para completar estas esquinas y en el centro pongo una tortilla completa, ¿sí? Y después de poner esto voy a agregar mi salsa de pollo con mole. Una vez lo tenemos terminado, vamos a poner un poquito de queso rallado. Y vamos a agregar también un poquito de crema líquida. También pueden poner crema espesa, la crema que ustedes encuentren o que tengan, esa está bien, porque la líquida no se encuentra en todos lados. Y entonces vamos por la segunda capa de tortilla. Y finalmente vamos con nuestra última capa de mole.
nuestra última capa de mole y la vamos a poner muy bien, muy generosamente con queso. Y por último le vamos a poner la crema. Y una vez ya listo nuestro pastel azteca, lo vamos a llevar al horno por media hora, más o menos entre 25 minutos y media hora, a que el queso se acabe de fundir y todo se integre. Vámonos para el horno. Pues ya salió nuestra torta azteca del horno. Miren nada más qué delicia. La verdad está deliciosa. Va súper bien acompañada con unos frijolitos refritos a un lado. Es excelente acompañamiento. También pueden poner un poco de arroz si quieren, pero con frijolitos está súper bien. También pueden reservar un poquito de mole y después ya cuando partan su porción bañarlo con mole y agregar un poquito más de queso y crema arriba. También puede ser otra opción o dejarla así con su queso gratinado. Espero que la disfruten, que les guste mucho y acuérdense que la receta es para pollo con mole y para pastel azteca. Cualquier opción que les sirva está súper bien. Entonces, como siempre, los invito a cocinar, a disfrutar, pero sobre todo a poner el corazón en lo que hacen. Muchas gracias.